Hola a todas, ¿cómo están? Que Dios las bendiga, que Dios las llene de su paz en este día. Les traigo nuevamente algo muy íntimo mío que me pasó hace poco, pero lo quería compartir porque creo que va a ser de gran bendición. Quiero transmitirles algo que Dios me ha dado y le puse como título Refinada. Y busqué en el Google lo que significaba, lo que quiere decir cuando refinan el oro, la refinación del oro. Y me salió que es una aleación, o sea, una mezcla de metales, de varios procesos técnicos. La principal misión es desunir las impurezas que contenga el oro, ya extraído de minas, chatarra o de subproductos industriales. Lo principal es refinar este metal. Lo principal de refinar este metal es para obtener una pureza. Y ahí voy, para obtener una pureza. Y quería compartirles que Dios, simplemente me está haciendo crecer, me está haciendo madurar, me está haciendo entender ciertas cosas que hace unos meses o de repente el mes pasado no lo entendía. Y yo creo que esa es la vida de uno como hijos de Dios, que uno tiene que continuar, tiene que seguir avanzando, no quedarnos estáticos, sino movernos. Y eso va a causar ciertas cosas, ciertos cambios, ciertas situaciones en que Dios va a poner ciertas pruebas para que simplemente Él, en su misericordia, en su amor hacia nosotros, nos purifique. Y eso nos va a doler un poco. Y después sigo leyendo en Romanos 12, del 1 al 2, dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues pienso que, y sé, hermanas, queridas hermanas y amigas, que cuando uno viene y nace de nuevo, el Señor nos ha librado del pecado. Ya nosotros no pecamos. Yo ya no peco de la manera que pecaba antes. O sea, de esa manera como a propósito para hacerle daño a alguien o algo que yo lo estoy creando en mi mente. Si uno se equivoca por ahí y peca, uno tiene un abogado, dice la palabra. Pero ya no pecamos de esa manera. Espero que nadie aquí que me esté escuchando haga eso ya, porque entonces habría que chequearte a ver si verdaderamente has nacido de nuevo, porque la persona que ha nacido de nuevo y tiene la simiente de Dios no peca, dice la palabra. Pero eso no quiere decir que haya habido algunas áreas en mi vida que quizás, a pesar de que han orado por mí, no he sido totalmente libre de ciertas áreas que son muy sutiles, que tú no puedes ver, que están muy de una manera escondida quizás, que solamente cuando uno toca un tema o cuando uno está conversando o algo sucede en el ambiente, la reacción de uno pueda que no sea muy buena. Entonces, cuando esa reacción sucede todo el tiempo, ahí tienes que pensar qué está pasando, porque a lo último de todo uno no puede, si tú fallas y tienes convicción que fallaste, tú le dices perdóname a la persona que quizás le has herido, quizás has hecho algo, pero no te diste cuenta. Pero cuando esto es constante y estás haciendo daño y estás haciendo ciertas cosas que ya no están normales y tú misma te preguntas qué está pasando, dices, bueno, esto no es normal. Bueno, les cuento que eso me pasó a mí hace poco. Entonces voy a contarles eso después que les diga lo que dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque así como nuestra mente tiene que ser transformada y renovada, así también el Señor está trabajando en nosotros, perfeccionándonos cada día. O sea, quiere decir que yo estoy caminando, estoy siendo limpiada, purificada. Quiere decir que todavía yo no he llegado a ese lugar, a ese momento en que yo pueda decir, wow, yo ya estoy lista. Ni el mismo Pablo decía que estaba listo.
Y les digo esto porque siento que está pasando eso conmigo. Muy fuertemente veo que cada día algo está pasando. Puede ser bueno, puede ser, puede ser algo, una prueba, algo que me zamaquee un poco. Me está probando el Señor para ver mis reacciones. Entonces, hace poco yo pues fui, digamos, retada, ¿no? En esta situación. Debo decir la palabra retada porque yo no pensé, yo decía, bueno, ya han orado por mí, yo ya estoy, pues yo ya simplemente oro, yo ya simplemente pongo las manos, las personas se sanan, oro para que la persona esté libre, echo fuera de los espíritus inmundos, etcétera, 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 lo que dice la palabra. Pero sin embargo yo tengo que chequearme yo, ¿no? Porque yo notaba muchas veces que cuando alguien se me acercaba, pongamos así mi esposo, y de repente él, pues de repente no tuvo un buen día, sabe Dios, algo pasó, y de repente me habló de una manera que yo reaccioné, como un ejemplo les digo, que yo reaccioné, y esa reacción pues no fue muy buena, no es que yo grité, pero mi reacción no fue buena. Y así estuve con él, con mi hijo, con mi hija. Aquí en la casa, les cuento, fue algo muy íntimo, fue algo que sucedió y creo que es conveniente decirlo, porque yo no me estaba dando cuenta. Esas cosas uno no se da cuenta, a veces están dormidas, a veces están ahí y como no sale todos los días, no se ven todos los días, no es algo que sucede pues a cada rato, entonces nadie se daba cuenta, pero ya como se estaba nuevamente sucediendo, ya sucedía en una ocasión, después pasado un tiempo en otra ocasión, pero no era diaria la cosa. Entonces nadie me lo decía de esa manera, pero mi esposo me dijo, yo creo que tienes que ser libre de ciertas cosas. Yo le dije que no tenía que ser libre. Yo tenía un espíritu de orgullo, queridas hermanas y amigas, porque sí, uno tiene que declarar que es la verdad, ese es un testimonio para ustedes. Si alguien, o tu esposo, o tu amiga, o una que es una hija de Dios te dice que algo está pasando contigo, que cada vez que hay un tema o algo, una situación se presente, que tus reacciones son así, porque es algo que tú no te das cuenta, entonces no está controlado por ti ya. Ya el Espíritu de Dios no, esa parte no ha sido libre. Hay ciertas áreas en la personalidad de uno que debemos de ser libres, debemos de entregárselo al Señor. No, porque sí, las personas oran por uno, han pasado conmigo, he sido de muchas maneras, han orado por mí y me he sentido súper bien, pero veo que esta parte era algo que yo lo tenía muy profundamente. Y entonces le decía a mi esposo, bueno, no, yo no creo que tenga que ser libre, yo no creo que necesito yo esto porque pues ya han orado por mí. Esa era mi respuesta, mi excusa, mi justificación, cuando él insistió. Y cuando mi hijo y mi hija insistieron también, dije, bueno, después de unas largas horas, hermanas, yo me negaba, pero después dije, está bien, oren por mí, pero oren ustedes. No quiero irme a ningún lugar porque era para irnos no sé a dónde con una persona. Y yo dije, no, ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes tienen la autoridad, ustedes oren por mí. Y así fue. Oraron por mí y verdaderamente sí fui libre. Fui libre de tres cosas que me estaban oprimiendo, que había un espíritu de tristeza, espíritu de fastidio, de enojo y también de incredulidad. Esas tres cosas se fueron, queridas hermanas y amigas, y lo tengo que decir porque no voy a hacer que ustedes también, por ahí, y yo no quiero elevarme, yo no quiero decir que a cualquiera le puede pasar, ya sea que uno abrió una puerta o eso ha estado ahí y nadie lo ha detectado, nadie lo ha discernido, porque a veces, no es que a veces, yo creo que debemos de llamarle por el nombre. Cuando mi hijo me dice, mamá, no sé si ustedes han visto mi video de cuando yo testifico de la pérdida de bebé que yo tuve hace muchos años atrás, antes que naciera él. Yo tuve una pérdida y ustedes lo pueden ver si quieren retroceder. Si no lo han visto, retrocedan. El primer video, me parece, o el segundo video, donde yo digo el testimonio acerca de cómo Dios sana mi vientre y todo eso, pero yo perdí una criatura a los 4 meses. Y resulta que mi hijo me dice, mamá, tú después de eso tienes una tristeza profunda y hay un espíritu de tristeza. Y le dijo de frente directamente y ahí yo empecé como profundamente a llorar de una manera amarga, de una manera fuerte. Yo misma no pensé que yo tenía eso.
Debemos de cuidarnos a nosotras mismas, chequearnos, ver qué está pasando, ver qué... Y las preguntas que yo me estoy haciendo ahora es, ¿por qué yo tengo que ir en contra de la persona que viene a hablarme? ¿Por qué yo tengo que pensar que esa persona está equivocada o está mal? ¿Por qué me habla así? Yo más bien debo de preguntar, ¿por qué yo estoy reaccionando de esa manera? ¿Cuál es el motivo por el cual yo cuando me dicen algo, yo me pongo tensa o me da ansiedad o me da estrés? Esas son cosas que debemos chequearnos. Y acá tengo otro verso que quería leer en Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me gusta eso, queridas hermanas y amigas, que nos perfeccione el Señor, que nos afirme, que nos fortalezca y nos establezca en su Santo Espíritu, en su santo nombre. Yo le pido eso al Señor por mí y espero que también ustedes le pidan por ustedes. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después, hermanas, quiero decirles que yo fui libre totalmente y en el libro de 1 Corintios 15:57 puedo decir: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la tengo, hermanas, y cuando ya después que ellos oraron y yo ya, habrá pasado unas 3 horas, porque la liberación no es de un ratito. La liberación tiene que ser hecha de una manera pausada, debemos de darle el descanso a la persona, preguntarle cómo está, qué es lo que está pensando. Hay muchas cosas que estoy aprendiendo. Yo escuché un pensamiento aquí que el Señor me puso. Ya estoy lista, ¿estás lista?, me dijo. Así que, hermanas queridas, yo les quiero decir que si alguien ahí que me está escuchando necesita ser libre, necesita ser liberada de algo, se siente que tiene opresión, se siente que cuando va a dormir no tiene paz, tiene muchos pensamientos ahí en su cabeza, los pensamientos que nos ha dado el Señor, esos son los pensamientos que debemos de pensar. No esos pensamientos que nos aturden, que nos dan, que nos mienten, porque hay cosas que nos pueden decir: tú no puedes hacer eso, o ¿para qué vas a hacer eso ya? Y a veces uno piensa que es uno mismo, pero si uno está metida con el Señor, uno va a verdaderamente saber y detectar esos dardos. Ahora yo ya, como ya esa parte se fue de mí, no quiere decir que yo no tenía el discernimiento, pero es como que el Señor sacó otra piedra más. ¿Sabe Dios si tengo cosas que yo todavía no he sacado? Pero le pido al Señor que me limpie cada día. Y así quería pues traerles este pequeño testimonio para que ustedes se chequeen. Y si ustedes necesitan pues que uno ore, hermanos, ahí hay un correo electrónico, escríbanme. Ahí van a chequear el correo electrónico para que puedan hablar conmigo o hablen con otro hermano o el que sepa hacerlo, porque estamos aprendiendo todos, entonces a veces cada uno quiere hacer las cosas como quiera, y hay una forma, hermanos, hay un orden, y en todo hay que hacer y seguir el orden y el mandato del Espíritu de Dios. Eso es todo por hoy, queridas hermanas y amigas. Que la paz del Señor esté con ustedes y que Dios las bendiga ricamente. Que les vaya bien.